Buenos días, ¿cómo están? ¿Bendecidos? ¿Cuántos están contentos de estar acá esta mañana? ¿Está agradecido con el Señor por la oportunidad que es estar acá? ¿Sí? Amén. Un hermoso día que el Señor nos regala el día de hoy, ¿verdad que sí? Mire, yo no sé si usted es la primera vez que nos visita el día de hoy o que nos acompaña el día de hoy, pero si usted es la primera vez que está con nosotros, yo quiero darle la bienvenida. Este aplauso es para usted. Yo quiero que usted se sienta en casa. Quiero que usted se sienta bien, pero sobre todas las cosas nos gustaría que usted pueda en este lugar sentir la presencia del Señor. Y sobre todas las cosas que usted cuando salga de este lugar se vaya con la plena convicción de que Jesús lo ama. Lo ama por sobre todas las cosas y que Él lo ama tanto que Él está el día de hoy aquí y Él quiere encontrarse con usted. Él quiere hablar a su corazón esta mañana porque Él tiene algo para usted. ¿Cuánto dicen amén a eso? Bueno, mire, el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie. Hemos estado en una serie las últimas 2 semanas. Esta es la tercera semana y la serie se titula Be Someone, ¿verdad que sí? O sea, en inglés, porque somos aquí bilingües, ¿verdad? Entonces, quiere decir sé alguien, ¿no? Y de lo que trata esta serie es acerca de identidad. Vamos a estar hablando las próximas, nos quedan 3 semanas más, vamos a estar hablando acerca de lo que es la identidad. Y la pregunta que queremos contestar, de acuerdo a lo que la palabra nos dice, es, ¿quién soy yo? Yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado eso. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy acá? ¿Cuál es mi propósito? Y sobre todas las cosas, ¿para qué me creó Dios para hacer? ¿Verdad? Y a través de las próximas semanas lo que vamos a tratar de hacer es tratar de contestar cada quien, cada uno de nosotros personalmente, quiénes somos y para qué estamos acá. Y el día de hoy, yo quisiera que usted me acompañe. Hoy vamos a dejar un poco Génesis y nos vamos a ir al libro de Éxodo. Y yo le voy a invitar a que usted, si trajo su Biblia, saque su Biblia y vamos a estar en el libro de Éxodo, en el capítulo número 3. Y lo que voy a hacer es que voy a leer de los versículos 1 al 15. Éxodo 3, versículos 1 al 15. Y mientras usted lo busca, yo quisiera que me ayude a orar esta mañana y que el Señor nos hable esta mañana, ¿verdad? A cada uno de nosotros, lo que Él tiene para cada quien. Y que nos ayude, que me ayude a mí a poder comunicar lo que Él tiene para nosotros y también que nos ayude también a la misma vez a poder ser sensibles a lo que el Señor tiene para nosotros. ¿Le parece? ¿Me ayudaría esta mañana? ¿Me ayudaría cerrando sus ojos? Padre, te damos gracias. Gracias por esta oportunidad, esta bendición que es estar acá. Gracias, Padre, porque nos podemos reunir como familia, como hermanos en Cristo, Señor, para adorarte, para alabarte, para bendecir tu nombre. Pero sobre todas las cosas, Señor, si llegamos el día de hoy hasta este lugar, es para escuchar de ti y solamente de ti. Padre, no queremos escuchar de nadie más que de ti. Padre, queremos escuchar de tu propia voz lo que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido, Padre, que el día de hoy tú hables directamente al corazón de cada persona en este lugar, lo que tú tienes ya preparado para cada uno de nosotros, Señor. Y te pido que nosotros seamos sensibles a tu voz, que permitas, Padre, que si hay en este momento preocupaciones, pensamientos, no sé, cosas que nos impidan escuchar de ti o que quieran estorbar, que podamos escuchar de ti, Señor, que eso pueda ser hecho a un lado en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo venga y sople y, y nos susurre al oído, Señor, lo que tú tienes para mí. Te doy gracias, Señor, porque sé que tu palabra es viva y es eficaz. Yo sé, Señor, que tu palabra penetra hasta lo más profundo del corazón más duro en este lugar. Y te pido, Señor, que esta palabra pueda llegar y pueda echar raíz, Padre, y esa raíz pueda generar fruto. Y ese fruto, Señor, transforme toda nuestra vida, de tal manera que nos podamos parecer cada vez más a ti. Te doy gracias por todo. Te bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mire, el día de hoy estamos entonces en el capítulo número 3 y lo que me gustaría hacer el día de hoy es que juntos estudiáramos un poco una parte de la vida de uno de los personajes probablemente más conocidos de toda la Biblia y sobre todo del Antiguo Testamento, y ese es Moisés. Eh, Vamos a estar, como le digo, en el capítulo 3 y para darle un poquito de contexto acerca de Moisés, acerca de quién era Moisés. Yo creo que la mayoría de nosotros sabemos que Moisés fue la persona que el Señor escogió para ser el líder de su pueblo, mientras él
los sacaba de Egipto. ¿Se acuerda de la esclavitud de Egipto, que habían estado ahí por más de 400 años? El Señor llama a Moisés para cumplir esa labor. Pero lo que me gustaría enfocarme el día de hoy es cómo llegó Moisés hasta ese punto. Si usted se acuerda, los israelitas llegaron a Egipto por medio de José. ¿Se acuerda? José era el bisnieto de Abraham. El Señor le llamó a Abraham que saliera de la tierra de los caldeos, le iba a mostrar una tierra, ¿verdad? La tierra prometida. Abraham engendra a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob engendra 12 hijos, uno de ellos era José. José, por muchas cosas que él pasó, el Señor permitió que viviera muchas cosas en su vida y eso le permite a José llegar como esclavo a Egipto. Después de ahí el Señor lo usa y de tal manera que pasa el tiempo y él llega a ser el segundo al mando en Egipto. Solamente él reportaba a Faraón directamente. El Señor hace todo eso porque lo que él quiere hacer es quiere preservar a la familia de Abraham, ¿verdad? Esa descendencia, al pueblo de Israel, mientras viene una hambruna en el mundo, ¿no? Entonces, para eso usa a José. José llega a Egipto, dice que él se lleva a toda su familia. Cuando José muere, dice la palabra que eran aproximadamente, él ya está viviendo en Egipto, esta familia, eran aproximadamente 70 personas las que estaban viviendo en Egipto cuando José muere. Pasan los años, lógicamente José muere, la familia sigue creciendo, los israelitas se siguen multiplicando, los faraones están cambiando. Llega un punto, dice la palabra, que llega un faraón que ya no conocía a José, no sabía lo que José había hecho por ellos o no quería saber. Y entonces él se da cuenta que los israelitas son demasiados, se están multiplicando mucho y él se preocupa y dice, esto es preocupante, no podemos permitir esto. Y entonces él empieza a someter a los israelitas a trabajos duros, trabajos forzados, a la esclavitud. Es en este momento, en ese tiempo, en esa época que Moisés nace. Moisés nace y para este momento el faraón lo que había dictado era que si era un bebé varón de los hebreos, tenía que morir. Entonces él le pide a las parteras de los hebreos, si cuando las hebreas vayan a dar a luz, si es un varón, lo vas a matar. ¿Ok? Si es niña, la puedes dejar. Ellas no hacen caso, entonces se siguen multiplicando. Faraón se da cuenta y dice, ok, entonces lo que van a hacer es todas las mujeres hebreas que tengan hijos, si es un varón, tú mismo lo tienes que aventar al río Nilo para que ahí muera el niño. La mamá de Moisés tiene a Moisés, ella dice que lo ve y era hermoso, ella no pudo deshacerse de él, lo que ella hace es lo esconde por 3 meses. Después de 3 meses el niño ya me imagino que era muy gritón o algo, ya no lo pudo esconder, entonces tengo que hacer algo. Entonces lo pone en una canasta, lo prepara y lo pone a orillas del río Nilo para ver qué pasa. Y bien interesante porque dice la palabra que manda a la hermana de Moisés, a Miriam, para que observara de lejos qué es lo que iba a pasar con el niño. Eso es bien importante porque lo que me da a entender a mí es que ella no se estaba deshaciendo de Moisés. Porque si ella supiera que Moisés se va a morir en el río, ella no manda a su hermana para que vea qué va a pasar, ¿verdad que no? Entonces ella está esperando que algo va a suceder, algo bueno va a suceder. Entonces lo que sucede es que la hija de Faraón se acerca al río Nilo, se da cuenta que hay un niño ahí, entonces le dice la palabra que ella se mueve a compasión por el niño, ella se da cuenta que el niño es un hebreo. Entonces la hermana que estaba viendo de lejos, Miriam, va y le dice a la hija de Faraón, oye, ¿quieres que te consiga una niñera? Y él dice, sí, tráeme una niñera. ¿A quién creen que trajo? Pues a la mamá de Moisés. Entonces la mamá de Moisés es la que termina criando a Moisés. ¿Por cuánto tiempo? No sabemos. Algunas personas dicen 3, 4 años, 5 años, no sabemos exactamente, pero su mamá lo cría desde pequeño. Cuando el niño crece, lo lleva de regreso a Faraón y entonces Moisés es educado, él crece en el palacio de Faraón. ¿Qué significa esto? Y esto es bien importante para el mensaje de hoy. Moisés muy seguramente al crecer como un noble egipcio, probablemente y muy seguramente le enseñaron a nadar, le enseñaron a montar a caballo. Moisés probablemente sabía cazar, usar el arco. Era muy probablemente había sido educado en matemáticas, trigonometría, geometría. Él probablemente sabía medir, sabía dividir las tierras, sabía cómo leer jeroglíficos, sabía lenguajes, no solamente el egipcio, el hebreo, sino también muy probablemente lenguajes que se necesitaban en ese momento para poder comerciar. Le enseñaron de leyes, muy seguramente, no solamente de las leyes egipcias, sino también de los países o de las naciones alrededor, para que él supiera. Y muy probablemente también en algún momento Moisés, dicen los historiadores, que llegó a ser comandante militar de las fuerzas egipcias. ¿Por qué? Porque eso era lo que se esperaba de un joven noble de ese momento, ¿no?
Ese era Moisés hasta ahí. Lo que sucede es que cuando él cumple 40 años o casi 40 años, dice la palabra que sucede un evento en su vida que cambia todo. Él ve a un egipcio que está maltratando a un hebreo, él siente, ¿verdad?, que eso no está bien, él se siente hebreo, entonces él decide tomar justicia en sus propias manos, termina matando al egipcio, se dan cuenta, él pensó que no, nadie se iba a dar cuenta, se dan cuenta de eso, el faraón se da cuenta y entonces lo quiere matar y Moisés necesita huir de Egipto y se va a una tierra que en ese momento se llamaba Madián. Ahí encuentra a una familia, encuentra a una mujer, se casa con ella, tiene un par de hijos y termina Moisés pastoreando las ovejas de su suegro. Es ahí donde estamos en este momento en Éxodo capítulo 3 y donde voy a comenzar a leer en el versículo 1. Dice entonces que Moisés estaba apacentando el rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Al fijarse Moisés, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, me voy a acercar ahora para ver esta maravilla, ¿por qué la zarza no se quema? Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy. Entonces Dios le dijo, no te acerques aquí, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Versículo 6, y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés se cubrió el rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Y el Señor dijo, escucha esto, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Así que he descendido para librarlos de manos de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Y ahora el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Versículo 10. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, a los israelitas de Egipto. Versículo 11. Pero Moisés dijo a Dios, escucha esto, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Ciertamente yo estaré contigo, le respondió el Señor. Y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte. Entonces Moisés dijo a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les voy a responder? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dijo además Dios a Moisés, así dirás a los israelitas, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Cuando hablamos de identidad, yo creo que hay muchas cosas que podemos aprender de este pasaje, pero cuando hablamos de identidad, yo creo que hay tres cosas que podemos aprender de esta historia, específicamente de Moisés, que nos pueden ayudar el día de hoy. Lo primero que yo creo que podemos aprender es que mis errores no me definen. Mire, algo que me llama mucho la atención es que cuando leemos este pasaje en Éxodo y leemos también en el libro de los Hechos, capítulo 7, no sé si se acuerda, pero Esteban, cuando antes de ser martirizado, él empieza a dar un discurso como defensa cuando lo están acusando. Entonces, Hechos capítulo 7 él cuenta una historia y habla de toda la historia de Israel y habla acerca de Moisés también ahí. Entonces, cuando él habla, él da ciertos detalles que Éxodo no nos da. Por ejemplo, él en el capítulo 7, versículo 23 de Hechos dice, este es Esteban hablando, dice que Moisés cuando iba a cumplir 40 años,
sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos israelitas. Lo que esto me dice a mí es, él siente cuando sucede esto, que él mata al egipcio, él había sentido en su corazón acercarse a sus hermanos, a los hebreos, a los israelitas. Ahora, sabemos también por la historia en Éxodo de que su mamá fue la que lo crió, su mamá biológica. Lo que todo esto me indica y me da a entender es que Moisés sabía quién era de cierta manera. Él sabía que no era egipcio, que no era nieto del faraón biológicamente, sino que era un hebreo. Quizá, quiero pensar, a lo mejor he hecho volar mi imaginación, que quizás hasta su mamá le contó cómo él había sobrevivido, le contó lo que había pasado. También es muy probable, escuche esto, que su mamá le hubiera contado a él cuando lo estaba enseñando, cuando lo estaba educando, de que Dios había profetizado a Abraham que el pueblo de Israel iba a ser esclavo por 400 años en una tierra ajena. Ahora, ¿por qué es interesante esto? Porque cuando Moisés nace, esos 400 años se están acercando a su cumplimiento. Entonces yo no sé, me imagino, me pregunto si quizá por ahí su mamá no llegó a pensar y decir, bueno, esto tiene sentido. Moisés nace, lo pongo en un río, la hija de Faraón, que normalmente no iría a ese lugar, lo encuentra, lo adopta, Moisés crece en el palacio de Faraón y nosotros sabemos que el tiempo de nuestra libertad se acerca. ¿No será que a lo mejor Moisés es el nuevo José? No sé si ella vio en Moisés algo similar a la historia de José, que Moisés a lo mejor iba a ser el que iba a ayudar al pueblo de Israel a liberarlos de Egipto. Y todo va bien hasta ahí. Pero entonces llega ese momento decisivo en la vida de Moisés, ese momento que muchos de nosotros también vivimos y que nos cambia toda la vida para siempre. Y cuando está por cumplir 40 años, dice la palabra, que entonces toma una decisión Moisés, una decisión deliberada. Moisés era un hombre casi de 40 años y él sabe lo que está bien y lo que está mal. Ve a ese egipcio abusar del israelita y él decide tomar justicia en sus propias manos. Lo que él decide hacer en ese momento es dejar de identificarse con Faraón, con su casa real, e identificarse con el pueblo de Israel. Y lo que él trata de hacer es que él pensaba en ese momento identificarse con su gente en lo que él creía que era el propósito de Dios para su pueblo, que era liberarlos de la esclavitud. Entonces yo me imagino que en ese momento Moisés está pensando, el Señor va a liberar al pueblo de Israel a través de mí. Pero yo creo que la idea que él tenía de matar un Egipto a la vez no creo que hubiera sido muy efectivo, ¿no cree? Imagínese matarlos uno por uno. La intención era buena, tal vez, pero lo que hizo no terminó bien. ¿Por qué? Porque se adelantó al plan y a los propósitos de Dios. Hizo lo correcto, pero de la manera equivocada. Y aunque en su intención era noble, era buena, quizá, lo que hizo terminó en desastre. Dios no lo había llamado a él a ser su sicario, ni el juez tampoco. Moisés tomó ese papel por sí mismo. Moisés actuó por su cuenta en ese momento. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue que hasta su misma gente, esa gente a la que él quería ayudar, que él quería liberar, los israelitas terminaron rechazándolos. Si usted va y lee Hechos capítulo 7, en el versículo 25, dice que él pensaba que sus hermanos entendían que Dios le estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. Y entonces, después de estar en el palacio real con todos los privilegios, los beneficios que eso significaba, Moisés termina pastoreando ovejas en el desierto, ovejas que ni siquiera son de él. Después de haber sido enseñado en todas las ciencias, en matemáticas, en trigonometría, en todos los lenguajes e idiomas, termina platicando con las ovejas. ¿Se imagina cómo se sentía Moisés en ese momento? ¿Le ha pasado eso a usted? Que está en un lugar y no se siente como parte de ese lugar. Yo me imagino a Moisés pensando, en realidad todo lo que viví, todo lo que me eduqué, todo lo que hice para terminar pastoreando ovejas en el desierto, ovejas que ni siquiera son mías. ¿Para eso me salvó el Señor de haberme ahogado en el Nilo? ¿Para estar aquí cuidando ovejas donde nadie me conoce?
Si le hubiéramos preguntado a Moisés en ese momento, Moisés, ¿quién eres? ¿Qué cree usted que nos hubiera contestado Moisés? Muy probablemente soy un pastor de ovejas, pero ¿sabes qué? También soy un asesino, soy un prófugo de la justicia. Pero ¿qué pasó con todo lo que su mamá le enseñó? ¿Qué tanto se acordaría, me pregunto yo, en ese momento Moisés de las palabras de su mamá? ¿Qué pasó con la promesa de Dios de liberar a Israel? ¿Sería casualidad todo lo que pasó él en su vida? ¿Sería casualidad que la hija de Faraón lo encontró en el río, lo salvó, lo adoptó, se movió a compasión por él? ¿Sería casualidad la manera en la que Dios lo rescató? Todo parece indicar, mi hermano, que sus errores habían causado que Moisés adoptara una identidad que no era la que Dios le había dado. ¿Por qué le digo esto? Porque más adelante ahí en Éxodo, en el capítulo 4, cuando Dios le dice que lo va a enviar de regreso a Egipto para liberar a su pueblo, Moisés le dice, le empieza a dar excusas y le dice, una de las excusas le dice, Señor, yo nunca he sido un hombre elocuente, soy muy tardo y torpe para hablar. Mire cómo pensaba de sí mismo Moisés en este momento, después de haber estado 40 años creciendo en el palacio de Faraón. No sé hablar, Señor, soy torpe, nunca he sido elocuente. Eso era lo que Moisés pensaba de sí mismo en ese momento. Pero ¿sabe qué? Que eso no es lo que la Biblia dice de Moisés. Porque si usted regresa a Hechos 7, versículo 22, dice que Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras y hechos. ¿Sabe? ¿Por qué le cuento todo esto? Porque yo creo que muchos de nosotros hemos pasado o estamos pasando o estamos en una situación similar a la de Moisés. Muchos de nosotros hemos dejado que nuestros errores del pasado nos definan al punto de que no estamos escuchando lo que Dios está hablando a nuestra vida. El problema con Moisés y con muchos de nosotros, mi hermano, es que lo que estamos pensando usted y yo de nosotros mismos no es lo que la palabra piensa de nosotros. Lo que yo estoy pensando de mí mismo muchas veces no concuerda con lo que Dios piensa de mí. La realidad es que sí, Moisés se equivocó, cometió un error, claro que sí, pero eso no significaba que su propósito había terminado y de que Dios ya no quería o no podría usar su vida. Y sabe, lo que yo quiero decirle esta mañana es que al igual que Moisés, aún a pesar de nuestras equivocaciones y aún a pesar de nuestras malas decisiones, nuestros errores no definen quién somos, Dios define quién somos. Nuestras equivocaciones no nos descalifican para cumplir nuestro propósito en el Señor. Y si el día de hoy tú estás aquí, es porque el Señor tiene un propósito para tu vida que solamente tú puedes llevar a cabo. Hay algo que el Señor quiere hacer en tu vida y a través de tu vida. Y tú puedes decir, bueno, lo que yo ofrezco, lo que yo pudiera hacer, otra persona lo puede hacer. Y sabes que eso es cierto. Cualquier otra persona pudiera venir y predicar acá mucho mejor que yo probablemente, seguramente. Lo que tú haces, cantas, tocas, enseñas, lo que sea que tú hagas, probablemente hay personas más calificadas que tú para hacer lo que tú puedes hacer. El problema es que ellos no son tú. Y lo que tú sabes hacer, combinado con lo que el Señor ha hecho en tu vida, es único. Solamente tú y solamente tú puedes cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y esto me lleva al segundo punto, lo que yo creo que podemos aprender de esta historia, y es que, y esto es bien importante, antes de decirme quién soy yo, Dios me quiere decir quién es Él. La identidad de Dios, mi hermano, es más importante que la nuestra. Mire lo que dice Éxodo, otra vez, capítulo 3, versículo 6, y después me voy a brincar al 10 y al 14. Versículo 6 dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es lo primero que el Señor le dice a Moisés cuando se presenta. Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. Versículo 10 dice, ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, a los israelitas de Egipto.
Pero Moisés le dice, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Ciertamente le dice el Señor, yo estaré contigo. Versículo 13. Entonces Moisés dijo a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, me van a decir, bueno, ¿y cuál es su nombre? ¿Qué les voy a decir? Versículo 14. Y Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. La pregunta que me llama mucho la atención es la que hace Moisés en el versículo 11. Cuando el Señor le dice, ve, te voy a enviar de regreso. Y Moisés le pregunta, ¿quién soy yo? ¿Y sabe qué me llama la atención? Que yo creo que 40 años antes, Moisés nunca hubiera hecho esa pregunta. Habían pasado ya 40 años desde que él había dejado Egipto. 40 años en el desierto. Si le hubiéramos preguntado a Moisés 40 años antes, ¿quién eres tú? Probablemente hubiera dicho, yo soy comandante de las fuerzas egipcias. Soy nieto de Faraón, adoptado, educado. Yo sé leer, yo sé comerciar. Se veía bien, era inteligente, vivía bien. Pero ¿sabe qué? Todo eso pasó y la pregunta sigue. Todo en lo que él probablemente confiaba en ese momento se acabó. Y la pregunta continúa. ¿Quién soy yo? Moisés estaba en una crisis de identidad, como muchas veces muchos de nosotros nos llegamos a encontrar. ¿Quién soy yo? Y lo primero que Dios hace cuando habla con Moisés es presentarse. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y la respuesta que Dios le da a Moisés a su pregunta de quién soy yo, Señor, yo no soy nadie, yo no tengo capacidad para hacer lo que me estás pidiendo, yo no soy inteligente, es más, no sé ni hablar. Y la respuesta que Dios le dice no es, Moisés, tú eres mi hijo, yo te amo, no. Dios le dice, yo voy a estar contigo. ¿Qué clase de respuesta es esa? Señor, ¿quién soy yo? Yo voy a estar contigo. O sea, Moisés, Adrián, Alex, Diana, lo primero y más importante no es quién eres tú, sino quién soy yo. Yo no soy ninguno de los dioses de los egipcios, ni tampoco soy un Dios que acaba de aparecer en la escena. Yo soy el único Dios verdadero, el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy el que soy. ¿Qué clase de nombre es ese? Nos habla de la eternidad, la trascendencia de nuestro Dios. El Señor está diciendo aquí, no hay comparación entre yo y ninguno de los dioses que tú te puedas inventar. Y lo más importante que tú necesitas saber antes de saber quién eres tú, es quién soy yo. Y yo estoy contigo. Y sí, quizá tú no estás capacitado, quizá no eres inteligente, quizá tú no puedes hacer lo que te estoy pidiendo que hagas, pero ¿sabes qué? Lo que te califica a ti es que yo sí puedo y que yo estoy contigo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y tercer punto, mi identidad me permite cumplir mi propósito. Tuvieron que pasar 40 años después de que Moisés sale de Egipto, después de haber matado a ese egipcio. Pasaron 40 años en el desierto antes de que Dios le hablara a Moisés. 40 años. 40 años viviendo en el palacio de Faraón, aprendiendo algo. Después pasan 40 años en el desierto aprendiendo que no es nadie. El error de Moisés le costó caro, ¿no cree? Toda una vida. Pero eso no significaba que ese error había cambiado la identidad que Dios le había dado. Y lo que estaba haciendo Dios en este momento, su presencia, lo que está haciendo es que comienza a restaurar a Moisés a lo que Dios lo había diseñado para hacer. Su amigo y el líder de su pueblo.
Mire cómo comienza a trabajar el Señor con Moisés. Me voy a ir al capítulo 4 de Éxodo, versículos 1 al 5. Moisés, el Señor le empieza a hablar, le empieza a decir, sabes que te voy a enviar. Y entonces Moisés le empieza a responder, le dice, Señor, y si no me creen ni escuchan mi voz, primera excusa. Porque quizá digan, no se te ha parecido el Señor. Y el Señor le preguntó, ¿qué es eso que tienes en la mano? Y dice Moisés, una vara. Moisés era pastor de ovejas, tenía una vara. Échala en tierra, le dice el Señor. Él la echó en tierra y se convirtió en una serpiente. Moisés huyó de ella, pero el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola. Él extendió la mano, la agarró y se convirtió en una vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido el Señor, Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Me voy a brincar hasta el versículo 18. El Señor empieza a hablar a Moisés y le empieza a dar señales y le dice, mira, por eso te van a creer, por eso te van a creer. Moisés medio se convence, regresa, dice el versículo 18, se fue, volvió a casa de su suegro Jetro y le dice a su suegro, te ruego que me dejes ir para volver a mis hermanos que están en Egipto y ver si aún viven. Ve en paz, le contestó Jetro, el suegro. Y el Señor dijo a Moisés en Madián, escucha esto, ve, vuelve a Egipto porque han muerto todos los hombres que buscaban tu vida. Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los montó sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Moisés tomó también la vara de Dios en su mano. ¿Ha notado algo raro de mí hoy? Pensó que estaba enfermo, dice la hermana. Me llama la atención, ¿por qué usar la vara en este caso? ¿Por qué el Señor le dice, a ver, ¿qué tienes en la mano? ¿Por qué enfocarse en la vara? ¿Qué significaba la vara para Moisés? La vara representaba la identidad que Moisés había adoptado como pastor. Este soy yo. Este. Representaba su seguridad y representaba la realidad a la que Moisés se había conformado. No fue hasta que Moisés soltó esa vara en las manos de Dios que la vara se convirtió en señal de un nuevo ministerio. Y a partir de ese momento, la vara de Moisés, la Biblia siempre se refiere a ella como la vara de Dios. Lo mismo pasa con muchos de nosotros. Hemos adoptado una identidad que no es lo que Dios nos ha dado. Muchos de nosotros andamos caminando con una vara como esta por la vida. Nos hemos acostumbrado a esa vara. Es nuestra seguridad. Es lo que yo creo que soy. Yo soy un donadie. Yo simple y sencillamente soy un músico en una iglesia de 50 personas. Yo enseño clases y nada más vienen 2 personas a mis clases. No va a ser hasta que soltemos esa vara, hasta que soltemos esa identidad de temor, de vergüenza, de inseguridad, que el Señor va a poder mostrarnos lo que en realidad somos ante sus ojos. Pero usted y yo necesitamos soltar la vara para que el Señor pueda hablarte a tu corazón y te pueda decir quién eres en realidad ante sus ojos. ¿Por qué no se pone de pie conmigo? Yo creo que algo de lo más importante que yo creo que podemos aprender de esta historia es que cuando vengan esas dudas, cuando vengan esos pensamientos a tu corazón, cuando el enemigo quiera confundirte, cuando el enemigo quiera venir a decirte, tú no eres nadie, tú no eres capaz, tú no tienes la habilidad, a ti el Señor no te ha llamado. Cuando eso suceda, cuando no tengas claro quién eres en realidad, lo que necesitamos hacer es recordar quién es Dios. Es el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac, el de Jacob, el de Pablo, el de Pedro,
el de Juan, el de usted y el mío. Es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y yo le pertenezco a Él. Para poder descubrir quién soy yo, primero necesito saber quién es mi Dios. ¿Y sabe qué? Lo mejor de todo y lo más hermoso de todo es que Dios me conoce mejor que nadie, mejor que mí mismo. Dios conocía a Moisés mejor que el mismo Moisés se creía conocer. Él me creó, Él me formó. Antes de que mi madre supiera que yo estaba en camino, el Señor ya me conocía. Ya me había llamado por nombre. Él ya me había dado un propósito, un plan para mi vida. Él conoce a la perfección todas mis debilidades, todos mis errores, todas mis fallas. El Señor las conoce. ¿Y sabe qué es lo más hermoso de todo? Que aún así el Señor no se sorprende de lo que ve, ni sale huyendo, ni sale corriendo. Él no se sorprende de que yo haya fallado. Él me conoce. Él conoce lo que estoy en este momento. Él conoce lo que tú eres en este momento, pero sobre todas las cosas conoce tu potencial, lo que puedes llegar a hacer y a hacer en su nombre si tan solo te rindes a Él. Él sabe la diferencia que Él puede marcar en tu vida si tan solo le permites que Él dirija tus pasos. Solamente Él puede hacerlo. Él sabe que tú vas a poder descubrir quién eres únicamente cuando vengas a Él. Pero para eso es necesario primero conocerlo a Él. Antes de saber quién soy yo, necesito en realidad conocerlo a Él, conocer su personalidad, sus atributos, su carácter. Y la pregunta clave del día de hoy, que yo quisiera que te llevaras esta mañana y que me escuches con toda atención, es: ¿conoces tú a Dios personalmente? Si tu respuesta es sí, la invitación del Señor es: ¿te gustaría conocerme más? ¿Te gustaría caminar más de cerca conmigo? ¿Te atreverías a soltar la vara y a escuchar de mi propia voz quién eres tú? Que te amo, que yo te formé, que yo te puse nombre, que tú estás aquí el día de hoy, no porque tú quisiste estar acá, sino porque yo desde la fundación del mundo tenía este día predestinado para encontrarme contigo. Y si tu respuesta es no, yo no conozco a Dios personalmente, la pregunta es: ¿estarías dispuesto a conocerlo? ¿Estarías dispuesto a buscarlo? ¿Estarías dispuesto a abrir tu corazón y acercarte a Él? Todo lo que necesitas para acercarte al Señor es rendir tu corazón a Él. Y para eso necesitamos poner toda nuestra confianza en Jesús. Lo que necesitamos, la manera para conocer a Dios es Jesús. La Biblia dice que Dios nos dio a su Hijo, a su único Hijo, a Jesús. Lo entregó por nosotros para que aquel que ponga su confianza en Jesús no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo que tú necesitas para conocer quién eres y tu propósito es conocer a Jesús. Y yo quisiera pedirle que cierre sus ojos esta mañana. Si tú estás acá
y tú no conoces a Cristo en tu corazón, nunca lo has conocido, nunca le has entregado tu vida a Jesús, y tú quisieras, el día de hoy estás sintiendo en tu corazón algo que te dice, tal vez hoy es el día que necesito abrirle mi corazón al Señor. Yo te quiero decir que hoy es un buen día para hacerlo, todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada, nadie está viendo. Si tú estás acá y tú nunca le has entregado tu vida a Jesús y quisieras hacerlo esta mañana, si tú quisieras conocerlo a Él personalmente, el Señor está aquí, Él quiere conocerte, Él quiere entrar en tu corazón, Él quiere hablarte a ti, Él quiere conversar contigo, Él quiere decirte que te ama. Si tú estás aquí y quisieras hacerlo, yo quisiera orar contigo. Y si tú estás aquí y quisieras hacerlo por primera vez, entregarle tu vida al Señor Jesús, quisieras levantarme tu mano derecha. Si hay alguien acá que quisiera entregarle su vida a Cristo el día de hoy, quisieras indicármelo levantando tu mano. Yo quisiera orar por ti, yo quisiera orar contigo. No dejes pasar esta oportunidad. El Señor está acá. Él quiere encontrarse contigo. Padre, te doy gracias. Gracias por tu palabra este día. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo, a tu único Hijo, lo más preciado que tenías, Señor, a este mundo, para vivir una vida perfecta, para morir en esa cruz, pagando el precio del pecado que Él no cometió, sino que yo cometí. Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Yo creo que Jesús es tu Hijo, que Él vino a morir por mí. Y yo creo que su sacrificio, su muerte y su sangre son lo que yo necesito para obtener la salvación de mi alma. Padre, yo te pido que vengas a mi corazón, que me enseñes quién soy yo, enseñándome quién eres tú. Ayúdame a conocerte. Enséñame a caminar contigo. Dale un nuevo rumbo a mi vida. Todo esto, Señor, te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén y amén.